Hola a todos los que nos estáis escuchando, familias, padres, madres interesados en temas relacionados con la educación, el desarrollo y la crianza de vuestros hijos e hijas. Soy Marta Iglesias, bienvenidos al canal de podcast del Colegio Británico. Hoy tenemos una nueva charla que hemos denominado Alimentación y hábitos saludables y para ello contamos con Ana Laoz, orientadora del Colegio Británico. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Marta. Bueno, en el podcast de hoy estamos muy contentos de poder charlar con Beatriz Estremera. Ella es psicóloga del Centro Renace, TCA y Salud Mental, clínica especializada en trastornos de la conducta alimentaria, que trabaja desde un enfoque interdisciplinar de psiquiatría, psicología y nutrición. Bienvenida, Beatriz, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Ana. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y estaré encantada de resolver vuestras dudas hoy. Oye, Beatriz, bienvenida, soy Marta. Sabemos de la importancia de seguir unos hábitos de vida saludable desde la infancia, pero centrémonos en la adolescencia. ¿Qué papel juegan la alimentación y el ejercicio físico en la formación de autoconcepto y de la autoestima? Desde Renace creemos que la alimentación y el ejercicio físico juegan un papel muy importante en la formación tanto del autoconcepto como de la autoestima. El autoconcepto y la autoestima se forman durante la adolescencia, a través de nuestros propios pensamientos, habilidades y experiencias personales, y su relación e influencia con el entorno. La alimentación y la actividad física son hábitos de salud. Por consecuente, valorar y colaborar para tener unos buenos hábitos de salud puede influir en tener una mejor imagen de nosotros mismos. Uh-huh. Beatriz, en muchas ocasiones y de manera inconsciente recurrimos a la comida para gestionar nuestras emociones, bien porque estamos ansiosos, porque estamos deprimidos, enojados. Esto entiendo que es un error. Uno de los riesgos de padecer un trastorno de la conducta alimentaria puede ser justamente tener un pobre manejo de las emociones. ¿Y de qué manera podemos trabajarlas? Exacto. Aunque se trata de una enfermedad multifactorial, el papel de las emociones es muy importante. En muchas ocasiones se gestionan las emociones a través de la alimentación. Sin embargo, lo que hay detrás de estas emociones suele ser un problema que genera este conflicto interno difícil de resolver para la persona. Esta gestión de las emociones a través de la alimentación es un intento de solución del problema, pero desadaptativo. El afrontamiento que estamos teniendo es centrado en la emoción y no centrado en el problema principal. Por lo tanto, lo primero sería identificar con qué dificultad me relaciono este malestar y para poder abordarlo y gestionarlo, ¿no?, de la mejor manera posible. Uh-huh. Una vez trabajamos con la dificultad que precede, ¿no?, a esas emociones, podemos ofrecer distintas técnicas específicas para afrontar el problema. Para su abordaje, en primer lugar, es importante que podamos formularlo de manera que esté bien definido y centrado. Es necesario delimitarlo de manera clara para ser más consciente de las posibles alternativas que puedo generar para solucionarlo, de una forma más adaptativa. Por ello, el objetivo principal, ¿no?, es trabajar con lo que precede a estas emociones. Por poner un ejemplo, podemos identificar que una persona está intentando solucionar una situación que le genera malestar a través de la alimentación, pero sin embargo lo que hay detrás es un conflicto en el ámbito social, académico, familiar. Si conseguimos centrar esta problemática, podremos abordarlo ofreciendo pautas de comunicación, asertividad, aprender a poner límites, a decir que no, de manera que la persona pueda tener recursos y herramientas centrados en ese problema principal y no enfocados en la emoción que le genera, ¿no?, ese malestar por no estar solucionando el problema principal. Por eso yo creo, ¿no?, que lo importante es eso, trabajar esas emociones para que no pasen luego esos trastornos de conducta, ¿no? Y que nos puede pasar a todos, que en algún momento en el que tú estás pues peor, pues eso, recurres a la comida o recurres a otras cosas que te provocan realmente lo que está detrás es una ansiedad, ¿no? Exacto. Hoy en día, pasando a las redes sociales, está claro que ejercen una enorme influencia en el comportamiento de nuestros hijos y de nuestras hijas, en su forma de pensar, de sentir, actuar. Hay que decir que también ocurre, por supuesto, en adultos, solo que ellos, al ser menores, son mucho más vulnerables. ¿También influyen las redes sociales en su alimentación? ¿Cómo lo hacen? Sí, las redes sociales influyen, ¿no?, en distintos ámbitos de la vida de las personas que las utilizan. Entre ellos, pues, incluye, ¿no?, la alimentación. Como muchas otras herramientas, las consecuencias que pueden provocarnos las redes sociales y cómo estas son capaces de influirnos puede ser tanto algo positivo como negativo, dependiendo, ¿no?, del uso que hagamos de ellas.
aunque en las redes sociales existen perfiles que promueven hábitos de alimentación saludables, también debemos aprender a identificar aquellos que promocionan, ¿no?, hábitos inadecuados, para evitar vernos influenciados por su contenido en la medida de lo posible. Para aprender, ¿no?, a discernir los hábitos adecuados o inadecuados, debe existir un conocimiento previo de los mismos, y para ello debe ser aprendido tanto en el ámbito familiar y escolar. La supervisión paterna, ¿no?, del material que consumen los adolescentes en las redes sociales es importante para poder, sí. Claro, para poder reforzar, ¿no?, el contenido adecuado y rebatir el contenido que es más falso o desadaptativo. No vamos a evitar que vean esas redes sociales, entiendo, porque es imposible, pero claro, sí que tú los puedes formar anteriormente, ¿no?, en el buen uso de las redes sociales y en saber discernir qué hábitos son saludables, qué hábitos no son saludables, y bueno, cuando él los vea, él ya tiene ese criterio propio, ¿no?, para tomar. Claro. Vale. Exacto, y sobre todo también pues a qué perfiles, ¿no?, puedo seguir o no puedo seguir. Porque además las redes sociales también resaltan cánones de belleza, y no cumplir con esos cánones de belleza puede modificar la forma, ¿no?, que percibimos nuestro cuerpo y las emociones que sentimos hacia él. Por consecuente, pues nos crea una gran insatisfacción corporal. Entonces los adolescentes, ¿no?, que están en una etapa muy vulnerable, para modificar su cuerpo, cambian su alimentación y la actividad física para conseguir estos cuerpos perfectos. Por eso puede influir, ¿no?, en nuestra alimentación las redes sociales, ¿no?, o los medios de comunicación en general. Hombre, y sobre todo ahora con las redes sociales, ya no te digo el tema de los filtros, ¿no? Los filtros eso es. En las redes sociales que bueno, te cambian completamente la fisionomía igual de tu cara. Y claro, en eso también imagino que, como todo, pues con educación, ¿no?, y con autoestima. Exacto. Oye, tal como hemos dicho antes en la presentación, en vuestro centro atendéis a diario a pacientes y a familiares con trastorno de la conducta alimentaria. Muchos de ellos son adolescentes. ¿Qué señales o conductas serían indicativas de que nuestro hijo o hija puede estar desarrollando un posible caso de estos? Y en el caso de que nuestras sospechas fueran ciertas, ¿cómo debemos actuar? Los signos a identificar, el caso, ¿no?, de que un hijo pueda estar desarrollando un posible trastorno de la conducta alimentaria, entre otros, los siguientes, ¿no?, porque hay muchos signos, ¿no?, pero quiero resaltar los más importantes, pues que haya una fluctuación, ¿no?, en el peso y en la alimentación, alteraciones en el estado de ánimo, mucha irritabilidad, es algo muy notorio, sí. Variaciones en el patrón de sueño, como puede ser el insomnio, problemas en el inicio o en el mantenimiento del sueño, deterioro en las relaciones sociales, incluso ese aislamiento, realización, ¿no?, de actividades compensatorias como ejercicio físico excesivo o consumo de laxantes o diuréticos. En el caso, ¿no?, de que detectemos algún signo, ¿no?, que nos indique que nuestro hijo puede estar sufriendo un TCA, deberíamos ser muy comprensivos y abordar el tema con él, que entiendo que es difícil, ¿no?, pero es importante abordarlo, proporcionarle un espacio, ¿no?, libre de juicio y buscar ayuda especializada de profesionales para comenzar el tratamiento lo antes posible. Sí, sobre todo, lo que dices tú, desde el entendimiento, ¿no?, o sea, intentando conectar con ellos. Claro, al final el tener también un tratamiento lo antes posible, pues es un buen pronóstico de enfermedad, ¿no? Acudir pues con un equipo multidisciplinar para poder trabajar desde todas las disciplinas los conceptos desregulados. Si los padres abordan el tema pues desde la preocupación o desde el enfado incluso, ¿no?, por ese desconocimiento, va a hacer, ¿no?, que la persona aún esté como más cerrada a trabajar, porque al principio generalmente no suelen contar con esa conciencia de enfermedad. Uh-huh. Es indudable que una de las formas, si no la mejor, de prevenir estos trastornos, así como otras enfermedades, es promover hábitos de alimentación saludables. Precisamente esta semana pasada, y puesto que el colegio aboga por la prevención, algunos de nuestros alumnos recibieron vuestra visita. En ella se les dio una serie de recomendaciones. Ahora que nos están escuchando muchas familias, ¿de qué forma podemos prevenir los padres desde casa la aparición de trastornos de la conducta alimentaria? ¿Y cuáles son esos hábitos que recomendáis? Para prevenir la aparición de los trastornos de la conducta alimentaria, los padres juegan un papel muy importante, porque tener una buena relación con nuestros hijos es un factor de protección. Tener una buena relación, ¿no?, es a través pues de estar disponibles para las necesidades, del estado emocional,
ser una figura segura en la que puedan confiar y libre de juicios, sin olvidar que las figuras de referencia también deben poner límites, ¿no? Y normas en casa. Aprendemos, ¿no? A través de exploración, pero también a través de la imitación. Entonces, dar un buen ejemplo es fundamental para el desarrollo de nuestros hijos. Transmitimos la importancia de tener unos buenos hábitos de salud si somos nosotros los primeros que seguimos esos hábitos. Entonces, incidiendo, ¿no? En los distintos tipos de hábitos, una alimentación adecuada, ¿no? Se basa en una dieta equilibrada y variada, con un consumo de todos los grupos de alimentos, siguiendo las recomendaciones, ¿no? De profesionales de la salud. Comer en familia, dedicar tanto tiempo a la preparación de los platos como a las ingestas, no tener distracciones externas y con una buena higiene en la mesa son algunas de las recomendaciones para tener una buena relación con la alimentación. Pero debemos fomentar la vida saludable a través de hábitos, no solamente a través de la alimentación. Hablamos de hábitos saludables, pues tener una buena alimentación apropiada, pero también tener un patrón y calidad de sueño óptimo, un consumo de agua adecuado, una higiene correcta y actividad física, ¿no? Aparte de gestionar el estrés. Y yo, como decimos muchas veces en este podcast, sobre todo yo creo que también con el ejemplo, ¿no? El ejemplo paterno y materno. Eso es. Es muy importante. Pues Beatriz, un placer. Gracias por contar con nosotros para pues desarrollar el tema del trastorno de conducta alimentaria. Y nada, chicas, tanto Ana como Beatriz, muchas gracias por este podcast. Muchas gracias a vosotros. Y esperamos eso, tenerte en futuras ocasiones. Y a vosotros, madres, padres, familias, gracias también por escucharnos y hasta el próximo podcast. Till you lose the road, break the ones you follow.